Aprendo en casa. Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarles nuevamente. Les saluda el profesor Carlos Cordero, su profesor de computación. En esta séptima clase del día lunes 31 de agosto del 2020, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestro cuaderno de computación, colocamos la fecha y computación. Luego colocamos el tema que es una continuación de la función buscar v o block cube en inglés, ¿verdad? Esta clase la estoy haciendo en base a los que les ha costado mucho hacer la guía, ¿verdad? No les voy a hacer la guía. Este es como un ejemplo para que ustedes entiendan bien la función buscar, ¿verdad? Continuando, esta función, valga la redundancia, es una función bastante utilizada en Excel para poder realizar búsquedas de información en tablas de datos o en rango de datos, pero también a su vez es una de las funciones un tanto menos comprendida, ¿verdad?, por los usuarios, ya que les cuesta, ¿verdad?, realizarla o les cuesta hacer la sintaxis. Por lo que el propósito de esta clase es poder explicarles a ustedes de forma clara cómo funciona, cómo utilizarla y de esa manera puedan ustedes entender y aplicarla en sus propios ejemplos o trabajos. Muy bien, esta función, como podemos observar acá, como podemos observar acá, posee la siguiente sintaxis, ¿verdad? Bueno, lógicamente acá iniciamos con el signo igual, luego el nombre de la función, que sería buscar v, y dentro del paréntesis irían los 4 argumentos que se utilizan en dicha función. Como ustedes pueden ver, aquí les he colocado yo la sintaxis, ¿verdad? Primero iría igual, porque para todas las funciones se pone antes el igual, buscar v, y dentro del paréntesis, o sea, todo esto dentro del paréntesis irían los 4 argumentos 1, 2, 3, 4 que se utilizan en dicha función. Bueno, el primer argumento es el valor buscado. Como ustedes pueden ver, aquí el primer argumento es el valor buscado. Dice que el valor buscado que se utiliza para poder hacer la búsqueda. Ok, dice que se utiliza para poder hacer la búsqueda. Por ejemplo, nosotros tenemos esta tabla, como ustedes pueden ver, aquí tengo yo esta tabla, ¿verdad?, de ejemplo. ¿Qué vemos acá? Podemos utilizar un valor que puede ser el ID, el código o el número de identificación de un producto o un artículo o de una persona, ¿verdad? Para poder buscar sus datos, como por ejemplo el precio unitario, aquí lo estoy señalando, el precio unitario, ¿verdad? Le voy a dar un poquito de zoom para que puedan verlo. Precio unitario. En este caso, para los productos, el stock, ¿verdad? Aquí está el stock. O el nombre en sí, ¿verdad? Que es el nombre aquí del producto. Entonces, el valor buscado viene siendo eso, ¿verdad? El dato que
el dato que yo he utilizado para poder realizar una búsqueda de otra información. El valor buscado viene siendo el dato que yo he utilizado para poder realizar una búsqueda de otra información que pertenece a esos productos o a esa persona o a ese artículo. El siguiente argumento es la tabla de búsqueda, es decir, el lugar o el nombre de las columnas donde voy a buscar la información que yo necesito. En este caso es la tabla de datos, o sea, mi tabla de datos, ¿verdad? Que es toda la tabla. Todo esto sería mi tabla de datos, como ustedes pueden visualizar. Aquí la he seleccionado. Dice, donde se encuentra el dato a mostrar, ¿verdad? Aquí dice, donde se encuentra el dato a mostrar. Por ejemplo, en esta tabla de datos, yo necesito mostrar para el producto con ID 5001, o sea, el ID 5001, aquí lo he puesto en rojo, su precio unitario. Entonces, en toda esta tabla, ¿verdad? En toda, que sería la tabla de datos, se encuentra el valor que yo necesito mostrar o buscar. Eso sería entonces mi tabla de datos o tabla de búsqueda, ¿verdad? Vendría a buscar el precio unitario, ¿verdad? Así lo he dicho. ¿Cómo aparece aquí en la sintaxis, verdad? ¿Qué aparece en la sintaxis, verdad? Aparece, ¿verdad? Primero el valor buscado, luego la tabla de búsqueda. Luego tenemos el siguiente argumento, ¿verdad? Que sería la columna de búsqueda. Como ustedes pueden ver, después de la tabla de búsqueda va la columna de búsqueda. Aquí las he separado por punto y coma, ¿verdad? Cada argumento lo he separado con punto y coma. Ok, la columna de búsqueda. Es decir, el número de columna, el número de la columna donde está el valor o dato que yo quiero mostrar, ¿verdad? Les mencionaba acá, en el ejemplo, necesito mostrar el precio unitario, aquí los tengo seleccionados, del producto que tiene el ID 5001. Entonces, ¿en qué columna está ese dato donde necesitamos mostrar el precio unitario? Como ustedes pueden ver, el precio unitario está en la columna 3. Acá no nos confundamos con el número de columna de la tabla de datos y el número de columna de la hoja de datos. La hoja de datos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, sería de la hoja de datos, de la hoja de cálculo de Excel, perdón. Porque si lo vamos desde este punto, tendríamos que A, o sea, A sería la columna 1, B sería la columna 2, C sería la columna 3, D sería la columna 4, E sería la columna 5, F sería la columna 6, G sería la columna 7,
H sería la columna 8 y I sería la columna 9. O sea que I sería la columna 9 y esa sería hacer nuestra hoja de datos. Esto se refiere al que el número de la columna donde está el valor en la tabla de datos, o sea, en mi tabla de datos, ¿verdad? Ustedes ya la vieron. En este caso sería la numeración 3, ¿verdad? Porque aquí lo que se hace es que se empieza a contar desde la primera columna donde está la tabla de datos, no desde la hoja de cálculo, ¿verdad? No va a empezar desde aquí, desde la hoja de cálculo, no, que se empezaría a contar desde donde está la primera columna, que sería la G. Esta sería mi primera columna, la G, la H sería mi segunda columna y la I sería mi tercera columna. Bien, en el último argumento se llama tabla ordenada. Sería acá, dice tabla ordenada. Prácticamente acá es opcional colocarlo, aunque se recomienda colocar el valor false. Dice que es opcional, pero se recomienda colocar el valor false. ¿Ok? De esta forma vamos a traer el valor exacto y no una coincidencia o algo que se le parezca. Lo que yo quiero mostrar, así que es recomendable utilizar, el valor o el atributo false. Muy bien, dicho eso y explicado los argumentos que se utilizan, vamos a verlo más claro con un ejemplo, ¿verdad? Para que puedan tener un mayor entendimiento de cómo esta función esta función funciona, ¿verdad? Acá en la hoja de consultas tengo lo siguiente. Tengo esta tabla, ¿verdad? Con mi ID, ¿verdad? Mi ID, nombre, apellido, el título y la fecha de nacimiento. También tengo otra tabla más abajo donde está para hacer la búsqueda por el ID, ¿verdad? Por el código, donde me tiene que dar nombre, apellido, título y fecha de nacimiento. O sea que yo al colocar el número de ID, digamos yo coloco el ID, vamos a ponerle un color de letra rojo. Ok, blanco lo vamos a colocar. Ok, vamos a colocar el ID 105. Permítanme, lo voy a hacer más grande para que puedan visualizarlo ustedes. Vamos a colocar el ID 105 y presionamos Enter, y como ustedes ven, no me hace nada todavía la tabla, ¿verdad? De búsqueda, porque no le he agregado todavía la función. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar creando la función. Vamos a venirnos acá, vamos a aumentarle el tamaño para que puedan visualizarla bien. Voy a poner un 16 y le voy a poner un color negrita. Vamos a escribir igual, voy a dar un poquito de zoom, permítanme, para que puedan visualizar bien. Vamos a poner igual buscar V
y el valor buscado. Como les explicaba en la sintaxis, el valor buscado es que me permite poder utilizarlo como el dato a comparar para poder buscar la información que yo necesito. En este caso es el nombre del ID, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el 105 que se colocó acá. Entonces el valor buscado vendrá a ser el ID. Este sería el valor buscado, ¿verdad? Para en este caso yo puedo poner la referencia de la celda donde yo voy a colocar ese ID. En este caso sería B14. Como ustedes pueden ver, estoy en la columna B, fila 14. Seleccionamos B14. Con la sintaxis viene la matriz a buscar la tabla de datos que les mencionaba. Vamos a colocarle una coma, valor buscado, coma. Vale. Continuando con la sintaxis, viene que la matriz a buscar es la tabla de datos que les mencionaba. La tabla de datos prácticamente sería la tabla, toda la tabla. Ojo, ojo. Acá no es necesario incluir los encabezados, o sea, estos encabezados de ID, nombre, apellidos, título, fecha de nacimiento, no sería necesario ponerlo. De las columnas, porque puede existir cierta confusión a la hora que se realice la búsqueda. Entonces se toma simplemente los datos de la tabla, como la vemos ahí en el rango. Seleccionamos. Espérame. Ok, pongamos punto y coma. Seleccionamos los rangos de los datos, perdón, ya no sería coma, no que sería punto y coma. Seleccionamos el rango de los datos sin seleccionar los encabezados, ¿verdad? Porque puede existir una cierta confusión a la hora que se realice la búsqueda. Entonces se toma simplemente los datos de la tabla. Como lo vemos allí, el rango, luego el indicador de la columna, es decir, el número de la columna donde está el dato que yo necesito. O sea que yo necesito el nombre, sería la columna C, perdón, la columna B. Yo necesito, como el que yo necesito mostrar, el nombre. Eso se encuentra en la columna 2. Como pueden ver, el nombre está en la columna 2. Voy a colocar punto y coma, colocar el 2, ¿verdad? Que es la columna B. Luego el atributo que se recomienda colocar como false. Cerramos el paréntesis, ponemos punto y coma, false, ¿verdad? Falso. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y como ven, automáticamente yo coloco el ID 105, me va a dar Tomás. Si yo coloco otro ID, por ejemplo 101, me tiene que dar el nombre Sara. ¿Ok? ¿Ven? Es bien fácil usar la función buscar. Ahora vamos a hacer lo siguiente para el apellido. Lo mismo, ¿verdad? Igual, buscar, V, vamos a seleccionar la ID, ¿verdad? Que es la columna B, fila 14, punto y coma, no es coma, es punto y coma. Para los que están usando computadores, punto y coma. Y luego vamos a seleccionar los datos de la tabla, ¿verdad? Seleccionamos los datos de la tabla, luego punto y coma. Ya no sería la columna 2, ¿verdad? Porque ya seleccionamos donde está nombre. Ahora como estamos buscando los apellidos, sería la columna 3. ¿Ok? Colocamos 3 y luego vamos a colocar false. Cerramos paréntesis y como ven ya me da el apellido, ¿verdad? Permítanme, lo voy a hacer más grande. 16. Ok. Ahora con el título vamos a hacer lo mismo.
igual buscar V, seleccionamos donde vamos al ID, ¿verdad? Que sería la B14 en mi caso, punto y coma, seleccionamos todos los datos de la tabla, punto y coma. Ahora, como ya no estoy pidiendo ni nombre ni apellido, no, que el título sería la columna 1, 2, 3, 4. Sería la 4, punto y coma, que es donde tengo el título, y luego colocaría falso, ¿verdad? Cerramos paréntesis, presionamos enter, y como ven, ya me da el dato. Vamos a colocarle un tamaño 16 para que lo puedan visualizar. Igual con la fecha, ¿verdad? Buscar V. Aquí ya creo que ya me estoy dando a explicar. En el anterior no me pudieron entender. Aquí me estoy dando a explicar. Vamos a seleccionar el ID, punto y coma, el rango de la tabla, punto y coma. La columna donde está la fecha de nacimiento sería 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 5. Selecciono punto y coma. Doy falso. Cierro paréntesis y presiono enter. Aquí me sale así porque no tengo el formato de fechas. Le voy a colocar formato de fechas. Haciendo clic derecho sobre él. Formato, fecha. Aceptamos. Y como ven, ya me da la fecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo coloco un ID que no está en mi tabla? Por ejemplo, yo coloco el ID 110. Me va a dar un error, ¿verdad? De un dato no encontrado. Esto en la tabla muestra un error o un valor no usado, ¿verdad? En otra función. Vamos a usar la función sí punto error para solucionar esto, que no nos aparezca esto nd como dato no encontrado, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Para qué sirve la función esa? Esa función lo que hace es controlar este error. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a copiar la fórmula, ¿verdad? Vamos a darle doble clic para poder copiar la fórmula. El igual no, hasta aquí, hasta donde dice buscar V. Hasta ahí vamos a copiar. Copiamos. Que ya hicimos. Y vamos a colocar igual sí. Ok. Vamos a colocar igual sí. Error. Punto error. Y pegamos de nuevo la fórmula que ya teníamos. Que es buscar, ¿verdad? Falso. Vamos a colocarle después del paréntesis una coma, vamos a abrir comillas y vamos a colocarle valor no encontrado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos enter. Ok, permítanme. Dice valor, ok. Es punto y coma, perdón, aquí no sería punto y coma, valor no encontrado. Y presionamos enter y como ven ya me lo hace, ¿verdad? Y así sucesivamente para las demás. Vamos a hacer igual, sí, perdón, hay que copiarlo a la fórmula, ¿verdad? De este también, hasta buscar, copiamos, borramos y colocamos igual, sí, error, pegamos, punto y coma, no sería coma, punto y coma, yo me estoy equivocando, pero es punto y coma para los que están usando computadora, punto y coma, comillas, comillas, y vamos a colocar valor no encontrado. Ok, cerramos paréntesis y presionamos enter. Y lo mismo para esta, copiamos la
fórmula que ya hemos puesto. Borramos la que ya estaba, igual si punto error. Como ven, me desplazo un cuadrito para poder seleccionarla. Presiono punto y coma, comillas, y coloco valor no encontrado. Esto les va a ayudar bastante para la guía, ¿verdad? Para los que no lo habían hecho, les va a ayudar bastante. Vamos a copiar de nuevo esta fórmula para terminar ya. Igual, ¿sí? Error, punto error, control V, comillas, perdón, punto y coma, comillas, valor no encontrado. Cerramos comillas, paréntesis, presionamos. Ok, permítanme, me equivoqué, valor no encontrado. ¿En qué me equivoqué? Sí, punto error. Aquí está el error. Bueno, presionamos enter y como ven, ya me da los datos. Ya dejé funcionar mi tabla, ¿verdad? ¿Ves? Como ustedes pueden ver, 103 y ya me da los datos, ¿verdad? Ahora si yo pongo 111 me va a dar valor no encontrado, y con eso sería todo. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase. Que pasen un feliz día.